Hoy, en la tertulia de Estocolmo, especial desde Argentina, quiero presentarles una entrevista con el ex mayor del ejército argentino, Hugo Reinaldo Abete, con motivo de la presentación nacional e internacional de su libro Hugo Reinaldo Abete, Testimonios 3, cartas de lectores, artículos, documentos y alocuciones sobre la lucha carapintada 2007-2017, por Dios y por la patria. El autor, el ex mayor del ejército argentino, Hugo Reinaldo Abete, nació en la ciudad de Buenos Aires el 30 de junio de 1949. Es casado, padre de 4 hijos y abuelo de 7 nietos. Egresó del Colegio Militar de la Nación en diciembre de 1969 con el grado de subteniente del Arma de Infantería. Es oficial de Estado Mayor, paracaidista, comando montañés e instructor de esquí y andinismo. En la Semana Santa de 1987, espontáneamente adhirió a la causa carapintada y de ahí en más, con menor o mayor protagonismo, participó de los 4 pronunciamientos militares ocurridos entre 1987 y 1990 en Argentina. Por el último de ellos, el 3 de diciembre de 1990, cumplió una condena de 18 años de reclusión y fue destituido del ejército argentino. Mientras estuvo en la prisión, convencido de que había que continuar la lucha por otros medios, se dedicó a escribir sobre la indefensión nacional, Malvinas, la guerra contra la subversión y muy particularmente sobre la lucha carapintada, que engloba a todos estos temas. Las cárceles en las que estuvimos fueron mezcla de templo y cuartel. Suele decir el autor, precisamente, milicia y espiritualidad son los componentes casi excluyentes de cada uno de sus libros. Obras del ex mayor del ejército argentino, Hugo Reinaldo Abete. La Operación Dignidad, según el método de estudio de la historia militar, Editorial Los Nacionales, 1993. La Patria Indefensa, en coautoría con los mayores Héctor Adrián Romero Mundani y Pedro Edgardo Mercado. Editorial Los Nacionales, 1993. ¿Por qué rebelde? La verdad sobre el 3 de diciembre de 1990. Editorial Librería Huemul, 1996. El buen combate. La guerra de Malvinas, según el método de estudio de la historia militar. Editorial Los Nacionales, 1996. Testimonios, artículos, alegatos, cartas y alocuciones sobre la lucha carapintada, 1988-1998. Editorial Librería Huemul, 1998. Testimonios 2. Cartas de lectores, artículos, documentos y alocuciones sobre la lucha carapintada, 1998-2007. Editorial Librería Huemul, 2007. No nos creyeron. Alegatos finales, pronunciados por los jefes carapintadas ante los jueces de la Cámara Federal, abril-agosto de 1991. Edición del autor, 2015. Hugo Reinaldo Abete, Testimonios 3. Cartas de lectores, artículos, documentos y alocuciones sobre la lucha carapintada, 2007-2017, por Dios y por la patria. De esta última obra, rescatamos, en capítulo 3, cartas de lectores y artículos publicados en el año 2010. Buenos Aires, 15 de marzo de 2010. Señor director, a propósito de la indefensión nacional que desde hace muchos años padece la Argentina por culpa de políticas antimilitares y antinacionales llevadas a cabo, sin excepción, por todos los gobiernos democráticos desde 1983 a la fecha y que hoy, entre otros aspectos, se pone de manifiesto en la forma que Gran Bretaña
Le falta el respeto a los argentinos por el tema Malvinas, o lo que es peor, cuando la ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, afirma: cancelamos las hipótesis de conflicto. Diario Clarín, 14 de marzo de 2010. Me pareció oportuno volver a publicar un breve artículo que, bajo el título Para reflexionar, escribiera en el año 1992 en el penal militar de Magdalena y que luego en 1993 pasó a ser el epílogo del libro La Patria Indefensa, editorial Los Nacionales, que escribiera junto a los entonces mayores del ejército argentino. Aún no habíamos perdido nuestro grado militar, Héctor Adrián Romero Mundani, Pedro Mercado y yo, Hugo Reinaldo Abete. El mencionado libro fue presentado como denuncia formal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, las comisiones de defensa del Congreso de la Nación Argentina, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas Argentinas. Más allá de que nadie haya hecho absolutamente nada con aquella denuncia, queda concluir que si en 1993 el estado de indefensión denunciado era por demás alarmante, no imaginan los argentinos cuál ha de ser ese estado 17 años después, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos 7 años han sido gobernados por verdaderos enemigos de las Fuerzas Armadas que por todos los medios han procurado desnaturalizarlas como paso previo a su eliminación. Por Dios y por la patria, Hugo Reinaldo Abete, ex mayor del ejército argentino. Para reflexionar, el ilustre pensador y escritor católico nacionalista Hugo Guast, en su novela Juana Tabor 666, escrita en 1941, describió cómo sería la República Argentina 50 años más tarde bajo el dominio del anticristo. Según el autor, en esta última década del siglo XX, nuestro país, al igual que el resto del mundo, se encontraba bajo el influjo del sindiosismo, que materializaba su poder mediante un gobierno único, el cual tenía como peores enemigos a los católicos. Por entonces, y siempre según la novela, lo que no debía ser era, y todo lo que debía ser no era. No teníamos ejército porque había sido reducido al extremo al no considerarse posible ninguna hipótesis de conflicto. Así describía el autor el ejército de 1995. Pero no el ejército argentino que se pulió como una espada en los primeros 50 años del siglo, con sólido cuadro de oficiales bien educados por los institutos de guerra. Había llegado a ser, gracias a la diabólica conjuración de la prensa, del cinematógrafo, de la radio, un objeto de antipatía y de repugnancia para el pueblo, que razonaba de la siguiente manera: la República Argentina no tiene cuestiones internacionales, pues sus fronteras están bien demarcadas. Siendo así, no necesita gastar cientos de millones en mantener 500.000 parásitos. Página 208-209. En esas condiciones, Chile invadió nuestro territorio y mientras la que era nuestra presidente y su ministro de Defensa se lamentaban por esta circunstancia, preguntándose cómo podía ser posible si somos un país pacífico que ni siquiera tiene hipótesis de conflictos. Un general católico y nacionalista que desde las sombras y la persecución había formado un ejército nacional y ahora estaba presente en ese lugar para exigirles la renuncia, les decía: no tenemos ejército, y lo peor es que no tenemos espíritu, no ya de guerreros, pero ni siquiera de argentinos. Se ha insuflado en el pueblo una vocación politiquera y antimilitarista. Página 219. Conviene aclarar que cuando Hugo Guast, en la realidad su verdadero nombre era Gustavo Martínez Zuviría, escribió esta novela, nuestro ejército vivía su esplendor, destacándose nítidamente del resto de los de Sudamérica. Para cualquiera que no tuviera una percepción del futuro o una inspiración muy especial como la que tuvo el autor, era imposible imaginar que de aquel ejército esplendoroso, fiel custodio de los más sagrados valores de la nacionalidad, hubiésemos pasado a este que él describe en su novela y que es el reflejo exacto de lo que hoy tenemos. La novela de Hugo Guast continúa luego de la invasión chilena con la huida del gobierno argentino y el enfrentamiento en las calles entre aquellos que se habían entregado al sindiosismo
y a la sumisión al nuevo orden mundial, y una enorme multitud de católicos que con banderas celestes y blancas ganaron la ciudad para poner orden y organizar la resistencia contra el invasor trasandino bajo la conducción de ese general y el ejército nacional. La nación estaba harta de los enemigos interiores y los ha barrido con escoba de hierro. Ahora debemos enfrentarnos con el enemigo exterior que ha invadido la Patagonia. Todos los argentinos serán llamados a las armas. Dios salve a la patria. Página 227. Por Dios y la patria, Hugo Reinaldo Abete, ex mayor del ejército. Capítulo 3, cartas de lectores y artículos publicados en el año 2010. Páginas 53 al 56. Libro Testimonios 3. Cartas de lectores, artículos, documentos y alocuciones sobre la lucha carapintada 2007-2017. En instantes, desde Buenos Aires, Leandro Gasco presenta un conversatorio especial con Hugo Reinaldo Abete. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.